¿Alguna vez probaste las mantecadas de elote? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Vamos a ocupar 8 huevos a temperatura ambiente, 900 gramos de elote sazón, 2 cucharadas de vainilla, 2 cucharaditas de cremor tártaro, 1/3 de cucharadita de sal, 1 taza de azúcar mascabado, 3 mantequillas de 90 gramos a temperatura ambiente sin sal, 400 mililitros de leche condensada, 3 tazas de harina de avena. De esta marca sale muy buena, es Ribero, ya trae canela. Vamos a ocupar también en utensilios una batidora, un bol y una charola para hacer panquecitos y capacillos para mantecadas. Te voy a mostrar cómo es que yo voy a sacar el grano del elote, poniendo esta tabla y esta bandeja para que cuando empieces a rasurar el elote, caiga en la charola y no se te vaya hacia el lavadero. Observa cómo lo voy a hacer. Empiezas a raspar con mucho cuidado. Así le vas a hacer a todos hasta acabar. Una vez desgranado el elote, lo vas a pasar a un procesador de alimentos, al cual le vas a agregar las 2 cucharadas de vainilla, los 400 mililitros de leche condensada y empezaremos a licuar. Debe de quedar perfectamente bien licuado. Ahora vamos a cremar la mantequilla. Recuerda que son 3 barras de 90 gramos cada una. Queremos que tome una textura de turrón para poder agregarle el azúcar. Esta es la consistencia que queremos que tome, en el cual tú voltearás y verás que no se va a caer. Está firme. Ahora le vamos a incorporar la taza de azúcar mascabado y vamos a seguir batiendo hasta que esta se integre perfectamente a la mantequilla y ya no se sientan casi los granos de azúcar. A que te quede así, esta misma consistencia firme y que al voltear nuestro bol, esta no se caiga. Seguirás batiendo y vas a ir agregando poco a poco los 8 huevos. Ya está lista la mantequilla, ya no se le sienten los granulados de azúcar, junto con los 8 huevos. Ahora vamos a tamizar las 3 tazas de harina con el colador, con las 2 cucharaditas de cremor tártaro y el 1/3 de cucharadita de sal. Y vas a integrar la harina con el cremor tártaro y la sal, antes de incorporarlos a la mantequilla con el azúcar. Todavía falta agregar 1 taza de harina de avena. Empezaremos a tamizar y en forma envolvente la vamos a incorporar a la mantequilla junto con el grano de elote ya licuado. Así le vas a hacer a todo hasta terminar. Una vez que tengas preparada la mezcla, la vas a dejar reposar 45 minutos antes de empezar a poner en capacillos y a hornear. De esta mezcla salen 25 panecillos. Vas a tratar de llenar casi al borde, dejando 2 milímetros, porque normalmente estos panecillos suelen bajarse un poco. A que te queden así, procura que no se te vayan a regar. Desde hace 10 minutos puse el horno a precalentar a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Aquí los vas a dejar durante 35 minutos. Ya pasaron los 35 minutos y nuestras mantecadas de elote ya están listas. Vamos a sacarlas. Si sientes que tu horno no te da este color dorado, dale un poquito más de tiempo, pero no subas la temperatura ya que se te pueden llegar a quemar. Vamos a seguir horneando más charolas. Así le vas a hacer a toda la mezcla hasta terminar. Recuerda ponerlas en una rejilla a que éstas tomen temperatura ambiente. No se te vaya a ocurrir quitarle el capacillo estando el pan caliente, ya que se te puede llegar a romper. Ahora vas a barnizar cada mantecada con mantequilla por encima. Esto le dará brillo.
Ahora voy a verter la mezcla a estos capacillos, son más grandes, me van a quedar las mantecadas más grandes, como puedes observar de aquellos son más pequeños que estas, que son más grandes. Al ser más grandes les vas a poner doble capacillo. Trata de limpiar los derrames. Acaba de salir la segunda charola. De igual manera vas a ponerle encima la mantequilla para que ésta le dé brillo al panecillo. Así le harás a todas las charolas recién salidas del horno hasta acabar. Pues ya quedaron listas nuestras mantecadas de elote el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.